Contexto de Mercadotecnia. Jorge Reyes Casas, muy buenos días. ¿Qué tal, Lick? Buenos días. ¿Qué tal, Marce? Buenos días. Un saludo a todos nuestros radioescuchas y desearles pues que inicien esta semana con toda la actitud y toda la alegría. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar de un tema que se está volviendo crítico en la parte de la mercadotecnia. Uno de los elementos que más nos preocupa, los que somos responsables del marketing, llámale dentro o fuera de las organizaciones, y también uno de los temas a la hora de establecer qué estrategia de seguir a definir, o es el definir con qué audiencias conectar, ¿no? O sea, si algo quedó claro en los últimos tiempos es que las campañas deben de estar cada vez más segmentadas, y además de que deben de estar más segmentadas de forma más eficiente, y que muchas de estas audiencias pues tienen un umbral cada vez más bajo al que se les molesta con cosas que poco y nada les interesan. O sea, el consumidor ahora quiere estar recibiendo información de cosas que le interesan, tanto cuando está navegando por internet como cuando está realizando algunas actividades de entretenimiento, y se busca específicamente que se le hable a este tema de personalización, ¿no? Ahora, pues definir cuáles son esas audiencias pues es cada vez más complicado, ¿sí? Y esto pues no solo porque los consumidores son cada vez más variados y estos nichos de mercado siguen menos lo que nosotros le llamamos las normas de siempre, sino que mucho del panorama de medios pues está dinamitando, o sea, está cada vez más difícil encontrar segmentación, ¿cierto? Y muchos de los mercadólogos de hoy en día pues nos enfrentamos a la tarea de sobreponernos a la fragmentación de medios y a los cambiantes comportamientos de los consumidores, ¿sí? De hecho, vemos que los consumidores están haciendo un posicionamiento importante hacia la publicidad. O sea, de hecho, ellos están dispuestos a pagar servicios, por ejemplo, Netflix, que eliminan la publicidad de su ecuación. Y cada vez es más difícil llegar a las audiencias y por tanto es cada vez más determinante saber qué audiencia importa y a quién hay que hablar, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo lo veo mucho en las campañas políticas. De hecho, ahorita hay campañas políticas en Durango y veo que todos le tratan de hablar a todos. Y veo también de que el internet lo ven como si fuera un solo segmento y que son los jóvenes, pero al final el internet tiene muchos subsegmentos y tiene muchas maneras de llegar a diferentes tipos de votantes. Y esta manera tradicional de la demografía clásica de decir jóvenes entre 18 y 25 que tienen viven en tal zona de la ciudad, etcétera, creo que tampoco es la manera más adecuada. Creo que ahora el análisis que nosotros hacemos es un análisis más sobre si es votante o no, si simpatiza con la política o no simpatiza, etcétera. O sea, los niveles de segmentación a los que tenemos que llegar son unos niveles mucho más profundos que no veo que se estén haciendo en estas campañas, ¿no? Entonces, de hecho, a mí se me hizo interesante este tema porque la gran pregunta es ¿cómo le hago para descubrir esto? ¿Cómo le hago para descubrir qué audiencia importa y a quién hay que hablarle? ¿Cómo encontrar a la audiencia más adecuada para los mensajes de las marcas? Y la verdad es que me acabo de encontrar un artículo que voy a subir ahorita a la página de Twitter de AM Asesores, donde una firma especializada en este tema de investigación trabajó sobre 3 líneas maestras de trabajo para hacer una adecuada segmentación. Y la primera, de la que hablan estos autores, es definir cuál es la audiencia, definir cuál es tu audiencia, debe hacerse con cuidado. O lo que es lo mismo, las compañías y sus responsables no deben perderse en lo inmediato, ¿sí? En lo que, bueno. Sí, te escuchamos. Sí. Bien. En lo que pueda parecer lo más obvio, de forma más rápida y aparente. Deben centrarse mucho más en ver las cosas de un modo más complejo y completo, ¿no? O sea, de hecho, cuando he estado trabajando y estoy yendo a algunos cursos de entender el análisis del Big Data, pero muchas veces cuando analizas el Big Data, muchas veces pierdes de vista la gran foto, ¿no?
realmente las compañías en el trabajo inicial, en vez de empezar desde el minuto cero haciendo un trabajo de segmentación y centrarse solo en nichos muy concretos, tenemos que empezar viendo las cosas de una manera más general, y de ahí, ya con información, ya con estudios de mercado, hacer grupos más pequeños. Con esto lo que lograríamos no será solo conocer mejor a las audiencias, sino también hacer múltiples segmentos de consumidores que son mucho más adecuados y efectivos. Déjenme les explico esta parte. Por ejemplo, en todas las elecciones, en todas, hay un votante que es el votante indeciso. Bueno, hay varios. Hay el votante duro, el votante blando, el votante indeciso, el votante difícil. Hay varios, ¿sí? Entonces, el que me debe interesar a mí, y el error también que cometen muchos políticos, es que se dirigen gran parte de sus mensajes al voto duro, que es el que ya tienen. Pero cuando yo hablo de voto indeciso, esa gran masa de personas son un montón de gente que tienen diferentes características, que tienen diferentes formas de pensar, y que cada forma de pensar que tiene es muchas veces hasta completamente distante una de la otra. Y entonces ahí es donde viene la parte interesante. Cuando empiezas a trabajar sobre el indeciso, empiezas a entender que algunos de ellos son los jóvenes que no creen en la política, pero también algunos de ellos son las personas que votaron por cierto partido y después de un año ya no sienten cierta confianza en él. Entonces empiezas a desmenuzar y empiezas a sacar subsegmentos del segmento mayor. A diferencia de lo que se hace actualmente, donde se habla de que debes de trabajar inicialmente sobre segmentos, yo creo que lo que debes de hacer es encontrar un segmento grande, y cuando encuentras el segmento grande, empezar a diseminar por nichos, ¿sí? Otra de las estrategias que te dicen estos señores es que no pongas todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Y la verdad es que muchas veces la sabiduría popular va un paso adelante de las compañías de análisis. Muchos de los personas de marketing dicen que tienes que diversificar y coordinar tu plan de medios. Lo que se supone que debemos de tener antes de saber cuánto vamos a invertir, debemos tener qué alcance y qué frecuencia queremos alcanzar, pero también cuáles o cuántos de estos esfuerzos van a ser en vano. Esto implica abordar la estrategia publicitaria de una forma conjunta. O sea, al final yo siento que tenemos que estudiar lo que ocurre en todos los canales que empleamos y cómo afectan a la campaña. Y hay que coordinar lo que se hace en todos los escenarios, y por supuesto tener muy claro que ya no se puede optar por un solo canal. Entonces eso de no poner los huevos en la misma canasta es aquel inversionista que dice: yo lo único que me funciona es Facebook y yo voy a invertir todo mi dinero en Facebook. Espérame, compadre, es que el Facebook tiene una finalidad, pero hay otros medios que tienen otros fundamentos, por ejemplo en frecuencia. ¿Qué es frecuencia? Es el número de veces que el mensaje le va a llegar a tu consumidor. Y te aseguro que por más que le metas a Facebook, no va a contrarrestar una buena pauta de radio. ¿Por qué? Porque en radio tú puedes meter 10 spots diarios, mientras que en Facebook, para que tu spot salga 8 veces a la misma persona en un día, pues es muy difícil. ¿Por qué? Porque es un medio altamente fragmentado donde tienes un montón de opciones. Al final Facebook a mí se me hace como un medio de información donde tú puedes ahondar un poquito más, cosas que el radio no te da. El radio no es un medio informativo, más bien es un medio, o sea, publicitariamente hablando me refiero, es un medio más de frecuencia donde puedes decir un mensaje muchas veces. Y por último, los sistemas de medición pues son imperfectos, ¿sí? Entonces estos sistemas hay que sacarles el mejor partido posible. O sea, ¿qué voy? A todos ustedes cuando han invertido, en todos los que han invertido en alguna plataforma por internet, llámale Facebook, de repente dices, este mensaje va a llegar a 136,000 personas. Y dices, ay, wow, es un chorro de gente. Entonces, pero a la mejor de las trancazos ya Facebook se ha arrepentido 2 o 3 veces de que los datos no son del todo ciertos. Entonces, yo creo que una de las grandes herramientas de medición, bueno, hay muchas herramientas de medición, pero al final estas no son del todo claras y no son del todo confiables, ¿no? Y entonces yo siento que hay otras cifras y datos que tenemos que estudiar en el mercado de un modo que nos ayude a comprender qué ocurre en general con las campañas, ¿no? Y muchos de estos son, por ejemplo,
el hecho de la recordación de marca antes y después de la campaña puede ayudarte, pero también las transacciones, de dónde está llegando el consumidor y pues la venta al final. O sea, yo hice una campaña antes y terminé la campaña y cuánto dinero me incrementó en la venta. Hay otros métricas que hablaré en otros espacios del contexto de la mercadotecnia, donde nosotros vamos a empezar a medir si lo que estamos haciendo es lo adecuado o no está funcionando. Pero bueno, pues siento que ya en este tema ya me extendí un poquito. Pero bueno, acuérdense, entonces era no poner todos los huevos en una canasta, era la parte de poder entender a profundidad que muchos de los indicadores que te dan las redes sociales no son del todo ciertos, entonces uno tiene que crear sus propios indicadores. Y por último, la parte de entender a profundidad que no es un segmentos chiquitos, empezar por los segmentos chiquitos, sino empezar por un segmentote y luego de ese segmentote empezar a generar nichos que puede ser mucho más útil. Ahora, esto, bueno, obviamente tiene que ver con la publicidad, pero entrando en el terreno de la propaganda y diferenciando publicidad como sector privado y propaganda como sector público, y a propósito de las campañas que hay en estos momentos en el estado de Durango y en particular en La Laguna, esta misma fórmula de no poner los huevos en la misma canasta también tiene que ver con las campañas políticas de los candidatos y sobre todo, Jorge, mi pregunta es ¿cómo llegarle a este público específicamente de los candidatos ante una elección que se espera con muy poca participación ciudadana por el hecho de que únicamente se van a elegir alcaldes? No hay de por medio ni gobernador, ni presidente de la República, ni senadores, ni diputados federales. Entonces, ¿cuál sería la estrategia en este caso? Pues es que todo depende de qué lado de la moneda estés. Si tú estás, todo depende del esta guerra de esta elección se va a ganar por las estructuras de territorio, y el partido o el candidato que tenga la estructura más fuerte puede llegar a ganar esta elección. Aquí mi gran duda es que venimos arrastrando una marca y un candidato que hoy es presidente de la República, que hizo que mucha gente fuera de la estructura saliera a votar. Y entonces algo que los partidos políticos no entendían, los tradicionales, porque decían, a ver, compadre, yo ando en la calle y no veo a las personas que apoyan este movimiento. Entonces, cuando no los veo significa que no existen, y llega el día de la elección y mucha gente vota. Y se llegó a una participación muy alta. Pues, ¿por qué? Porque era presidente de la República, porque la elección era una elección que se había polarizado bastante, era una elección donde había un coraje de por medio por parte de la población. Ahora veo una elección completamente diferente. Esta elección es una elección donde ya no se elige a Andrés Manuel, ya no está en la boleta. Es un segundo punto donde siento que Morena no ha logrado trabajar creando estructuras. Entonces, y que están confiando en que la pura figura de Andrés Manuel va a hacer que la gente salga masivamente a votar. Entonces, ¿cómo comunicarse? Bueno, todo depende. ¿Quieres o no quieres calentar la elección? Si tú eres un partido que tiene la estructura fuerte, no te conviene calentar la elección. Entonces, lo que haces es pues nadar de muertito. Por eso vemos una campaña electoral hasta cierto punto sin chiste. ¿Y qué es lo que va a pasar el mero día? Que va a votar poca gente, y esa poca gente, mucha va a ser de parte de una estructura, y por lo tanto se puede estimar que puede ganar ciertos partidos que tienen la estructura más alta. Sin embargo, bueno, si está el volado, que ese es un volado que es la primera vez que nos toca ver en una elección, de el voto natural, espontáneo de un movimiento que hace que la gente salga sin necesidad de que sea acarreado o movido o generado o transportado por una estructura política. Entonces ahí es donde pues es una de las interrogantes que yo y muchos de los que andamos en esto nos estamos preguntando. Pero bueno, no sé si respondí tu pregunta. Lo primero es, ¿cómo hacerle? Bueno, todo depende del lado que esté la moneda.
Si estás del lado de la moneda donde tienes la estructura más alta, a ti te interesa que no haya polarización en la elección, que no haya ruido, entonces por lo tanto pues no segmentas, no haces mucho ruido. Y tú sobre todo no tratas de pelearte con la máxima figura nacional. Claro. Si tú eres la otra parte, creo que debes al revés, en lugar de hacer publicidad, bueno, sí debes de calentar la elección, pero debes de trabajar mucho en generar tus propias estructuras, cosa que no he visto que haya hecho el partido en el poder. Muy bien, Jorge Reyes Casas, un punto de contacto. Sí, en Jorge, @Jorge Reyes-77, ese es mi Twitter, y en Facebook búsquenos en @AM Asesores y en Twitter en @AM Asesores también. Gracias, Jorge, muy buenos días.